Damos la bienvenida a un nuevo programa de Hablemos con Seguridad. Estamos con Leandro Martínez Carter, abogado, especialista en seguridad privada. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Esteban, buenas tardes. Buenas tardes, Leandro. Comunicador de ¿Cómo la estás? seguridad privada. ¿Todo bien, Cristian? Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en el programa. Bueno, tenemos una semana de mucha información. Tenemos mucho caudal de noticias con respecto a lo que pasa en la seguridad privada, en la seguridad en general y lo que pasa en el mundo, ¿cierto? Tenemos la conmemoración de lo que fue el aniversario de Malvinas, ¿sí? Que mandamos un gran saludo a todos aquellos veteranos que han estado peleando por la causa de la soberanía nacional. Y vamos a hablar de un tema muy importante con el doctor, que es acerca de la reforma laboral. Temas calientes, una semana, como adelantaste, con muchas situaciones, novedades, fallos y, si me permiten, Sí, Por favor. respeto a todos aquellos que fueron a defender las Malvinas, a los familiares, y si me dejan voy a abordarlo de un tema cortito y al pie, es el reconocimiento de aquellos excombatientes que se viajaron, estuvieron en el continente, ¿sí? Pero no fueron a Malvinas. Actualmente, para la ANSES, solo cobran la pensión por excombatientes quienes hayan estado en el teatro bélico, o sea, hayan estado en las Islas Malvinas. Pero, disculpa, porque está dividido, ¿no? Entre la gente que estuvo En combate y los que no estuvieron. exactamente, el continente. se llama el TOAS, Teatro de Operaciones Atlántico. Entonces, quienes no estuvieron en el continente, quienes no estuvieron en las islas propiamente dicho, no acceden a esa jubilación, esa pensión, ese beneficio. Pero quienes estuvieron desde Ushuaia para arriba, Comodoro Rivadavia fue otra de las bases, no les dan ese beneficio. La data que les quiero llevar a aquellas personas, a aquellos familiares, es que la Corte ha sacado fallos que les ha reconocido y les ha otorgado el derecho a percibir la pensión por excombatiente a quienes no hayan cruzado el charco, quienes hayan estado en el continente. Porque lo que plantea es que hubo una situación bélica, ya los estuve analizando, estuve viendo, está el diario de guerra, yo no sabía, soy en esto, más allá de la seguridad privada, bueno, hay un diario de guerra que está escrito. Fueron convocados, asistieron, independientemente de su participación, asistieron. Estuvieron en situación de guerra, claro. Hubo enfrentamientos acá dentro del suelo argentino. ¿Cuánto? Este es un fallo que salió hace 4 años, ¿sí? ¿El Estado? El Estado sí. Lamentablemente hay que recurrir a judicialización, o sea, hay que hacer juicio contra el Estado Nacional, contra la ANSES, para que se reconozca. Hay que probar que esta persona estuvo destinada, por ejemplo, no sé, en Comodoro Rivadavia o en Ushuaia, y con eso abrirlo a prueba, testigos, el diario de guerra, o sea, el diario de guerra te envía el Estado Nacional, en donde se plantean situaciones, donde se dice cómo es la estrategia. Claro. Así que, aprovechando esta situación que no es conocida, en esta conmemoración, me pareció que darle desde un punto de vista de lo que a mí me convoca, es llevarle a aquellas personas, a aquellos argentinos, los cuales me saco el sombrero, porque con 18 años y con muy poca instrucción militar, preparación y elementos, fueron a defender nuestro suelo argentino, pero que, lamentablemente, por una cuestión artilugio legal, como diría Esteban, hoy no pueden percibir, no pueden cobrar la pensión. Sepan que tienen el derecho. No se los va a dar la ANSES, hay que recurrir a la justicia, pero que tienen esta posibilidad y que están en condiciones. Después, si lo hacen o no, yo tengo la convicción de que uno puede decir si hace o no lo hace. Pero nosotros acá, desde esta mesa, desde el programa, es la primera vez que se traslada esto a aquellas personas que fueron excombatientes, pero que no estuvieron en el suelo de Malvinas, tienen derecho a percibir una prestación por parte de ANSES. Nuestro espacio, simplemente, Cristian, decir que, repito, damos la memoria, el respeto a todos quienes estuvieron involucrados en esta situación, más allá de todas las controversias que se han generado por el gobierno de turno, en base a posturas políticas, en donde se apoyó en algún momento más la imagen de Margaret Thatcher que la nuestra, pero independientemente de todas esas cosas políticas, simplemente de nuestra parte dar el respeto. El señor que... Nuestro presidente de la nación. Elogió a Margaret Thatcher. Por sobre este tema. Ese discurso a favor de los... Y ahora incluso anunció
sí, también a otra contradicción, ¿no? Porque diciendo él que está en contra del populismo, justo aprovechó esta fecha para decir que le iba a dar un bono o algún reconocimiimiento económico a los excombatientes de Malvinas, lo cual es populismo, si lo tomamos con pinzas. Si hay porque acá siempre al veterano se lo dejó de lado, ¿no es cierto? Bien. Es que eso es un tema, Países, ¿no? ese es un tema que es triste en nuestro país, ¿no? Porque la verdad que el ex veterano, el ex combatiente, lo dejamos nosotros y está apartado. Cuando en Estados Unidos es un héroe. Y acá En no Europa es un mismo. héroe. Vos ves el reconocimiento hacia el ejército de cada país es muy distinto. No hablo del reconocimiento por alguna fecha particular, hablo del reconocimiento diario, de la imagen, Y de del la respeto. ciudadanía. Exactamente. El- Sí. En Estados Unidos, a los ex veteranos, ¿sí? Primero hay un orgullo. Exacto. Ahí va, Viste, con orgullo. tal Y cual. acá es una carga y es una mochila. Ujú. Y segundo, Quizás lo que- también por la imagen de la dictadura, Leandro, es también, que, ¿no? que enquistó a la gente, como hemos hablado en el programa pasado, el tema de las armas, se les enquistó la falta de reconocimiento. Y acá son ciudadanos. Hemos tenido familiares, amigos, Por eso. conocidos que han estado. Y en Estados Unidos, al que es veterano, primero se le da un reconocimiento, se le paga un dinero. Acá tuvieron que recién en el gobierno de Néstor Kirchner, recién ahí empezaron a cobrar una pensión que antes no la tenían. O sea, desde el 82 hasta el 2003 no lo cobraba nada. recibieron. Tercero, ser veterano implica que te hagan descuentos, hasta en las compañías aéreas. En Estados Unidos se le da ese reconocimiento y esa distinción, no solamente en el trato y en la dispensa. La gente va y dice con la gorra ex veterano, en la patente dice ex veterano. Acá nosotros, a la Sentido de- seguridad, nosotros le bajamos la estima, el reconocimiento, el salario, que en Estados Unidos no Y ocurre. tampoco han tenido contención psicológica. De ninguna manera no tienen sea, contención Bueno, de pero nada. en Sudamérica misma, la visión hacia el ejército, países como Perú, Paraguay, Chile, Uruguay, es completamente distinta a la acá. Repito, el reconocimiento es diario, no tiene que ver con una fecha puntual. La imagen, la imposición es completamente distinta. Es un honor. Genera respeto o no. Es un honor No solo a los países. Perdón, el simple hecho de estar anotado o Sí. estar en el ejército ya genera respeto. Acá eso no pasa. Acá los chicos están en el ejército, los que se inscriben, Sí. los que participan, y pasan sin pena ni gloria en la calle. De ninguna Se los manera. mira hasta con desprecio, si se quiere. Vale el salario también, ¿no? Bueno, ahí Claro. está. ¿Cuántos chicos en el ejército dicen, Cristian, Leandro, ¿cómo puedo hacer para dejar el ejército y trabajar en seguridad privada? No hay. En Sí. la fuerza de seguridad en otros países, en Estados Unidos, mismo en Sí, sí. Europa, hay una profesionalización Tal cual. que acá no hay, no existe. Entonces, a modo de, ¿Qué es lo que hay que de cambiar? corolario, Culturalmente, tenemos que cambiar algo como sociedad. Sí, O mucho, es algo- mucho. una bajada de línea política lo que está pasando. para mí es una cuestión social, ¿sí? Es una cuestión de enseñanza, porque para mí el colegio. esto va de la mano. El cambio de cultura tenemos que iniciarlo desde el colegio. Tal cual. Desde el colegio y desde la familia. Y esto obviamente tenemos que acompañarlo con acciones. Insisto en esto, en Estados Unidos en la patente dice que es veterano. Llevan las gorras, van con la gorra y dice es veterano. Le hacen descuento en las tiendas. ¿Sí? Vas a comprar un pasaje de avión y hacen descuento por haber sido veterano. Entonces, es una situación. El respeto en la calle también, Donde- Leandro. El trato en la calle. Yo me canso de ver videos en las redes sociales donde reconocen el uniforme militar y ves que los chicos los saludan, se acercan a darle un poco de cariño, de respeto. Digo, eso, por eso te digo, hasta parecieran ser que son deportistas, ¿no? Acá eso pasa con los deportistas, digo. Puntualmente con los futbolistas, digo, ¿no? Pero digo, Tiene más reconocimiento un futbolista que que un un- veterano de. Exacto. La gente cuando vuelve a Estados Unidos la va a recibir pero yo creo, mira, en el avión. ahí está. Acá no La misma gente del pueblo, bueno, los chicos que volvieron de Malvinas se cansaron de decir que volvieron en medio de la oscuridad, sin ningún tipo de apoyo, como dijiste vos, sin contención. Pero de lo que yo quisiera cerrar el concepto, Leandro, si me lo permitís, es, Sí. creo que un país sin ejército es un país débil, es un país vulnerable. Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar acá si queremos realmente cambiar el país para adelante. Muy bien. Bueno, mandamos un gran saludo A todos los los veteranos. veteranos de Malvinas que han peleado por la familias. soberanía, A la familia, porque a la familia. muchos no han vuelto, quedaron allá, algunos no están, muchos hay soldados desconocidos, muchas caras que hay en el interior del país, que acá en la ciudad de Buenos Aires no la tenemos. No. Así que bueno. Bueno, damos paso al siguiente tema, que es el tema de la reforma, Leandro. De la... Uf,
Acá tenemos Lea, Es difícil. ¿qué semanita que tuviste, Leandro? mucho para hablar, mucho tela para cortar. Ya había una cautelar que le Señor. impuso la CGT, ¿no es cierto? Correcto. Esto es la segunda cautelar que impuso la CGT. La primera fue contra el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo en manos de la Ciudad de Buenos Aires, que no tiene jueces, no tiene tribunales, no está creada. Esta segunda medida cautelar que se dispuso hace unos días, lo que establece y se aplicó con relación a los contratos de trabajo individual y contra las situaciones de embestidas contra el derecho sindical. ¿Es total o parcial la medida cautelar? O sea, ¿suspende todos los efectos de la ley 27.802 o solamente una parte? Buena pregunta, porque en esto hay una desinformación enorme. Terrible, sí. Mucha gente que se autoproclama comunicador, sobre todo en lo que es seguridad, y también lo he visto en los programas masivos de comunicación, no hace hincapié en esto. La suspensión, ¿sí? Una medida cautelar lo que hace es ordena la suspensión, ¿sí? Suspensión no significa que se dejen sin efecto. En este caso son 88 artículos. Son los artículos más duros, no es todo. No es todo. Exactamente, se suspende al momento. El tema de la situación acá en seguridad privada, podríamos aplicarlo en la situación del banco de horas, Bien. que ya me enteré que hay muchas empresas que fueron rápido A sacar papelitos. a traer papelitos. La situación de la sustitución del Fondo de Ayuda Laboral, para Bien. que también ya estaba la Comisión Nacional de Valores, había leído una nota que estaba ya tratando de sacar una resolución administrativa de cómo se implementaba. El derecho a huelga, el derecho sindical, la derogación de los convenios colectivos de trabajo. Sí, es un tema delicado ese. Ese es un tema muy delicado porque imponía a todos los convenios colectivos, ¿sí? Porque los convenios colectivos son viejos, porque, sí, no sé, seguridad se creó En 2007. en el 2007, pero antes fue en el 2004 y Claro. después fue otro. Vamos a hablar de comercio, es 130/75, el de la construcción. Antes de ayer. Viejo, o sea, hay una prórroga de los convenios colectivos, porque nunca se pasó esta situación. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Deroga los convenios colectivos porque siempre se quedan por un año y después se van prorrogando como plan de seguridad. Entonces, al derogarlo, obliga a que se sienten y que se pongan a negociar. Eso quedó suspendido hoy en día, pero vamos a hacer algo que es fundamental porque nadie lo dijo, Esteban, y ya nos han empezado a llegar consultas y lo hemos hablado, lo hicimos en el live anterior que charlamos. No está suspendido dos cuestiones fundamentales. Primero, la implementación de los certificados digitales. Eso todavía no se modificó. Eso sigue vigente. Sí. ¿Qué significa? Que vos vas al médico, te da licencia por enfermedad, sigue siendo un derecho, no se suprimió, pero te exige la ley a todos que el certificado sea digital. ¿Qué significa? Que tiene que ser un certificado que se haya creado, confeccionado por el médico, por una plataforma digital, y que tenga un QR. Entonces vos me decís, pero Leandro, ¿es así? Sí. Ya me está retando. Bueno, exige que el certificado sea digital. El problema acá es que coexiste no el certificado en papel. Entonces me decís, pero Leandro, sí, la ley impone una condición más gravosa. No está suspendido el derecho y la aplicación de la norma más favorable, pero sí quedó esta situación de que te siguen el certificado digital. Así que ojo con los laburantes. Ahora yo te pregunto, yo quiero, por favor. Cuando vos, el artículo 9, que es el que habla sobre el tema de la norma más favorable para el trabajador, sí. ¿No se aplica eso a los certificados? Bueno, ese artículo volvió a la cancha. Sí. El artículo 9, el artículo 12. Eso te iba a preguntar. Volvieron a la cancha que los habían suspendido, los habían puesto en el freezer y los pusieron ahí. La aplicación del artículo 12, irrenunciabilidad, el artículo 9, la aplicación favorable. Bien. Pero el nuevo 208 sigue vigente. Quiero cerrar con esto, Cristian. Cierro con esto y yo también. ¿No es un golpe esto decir que es inconstitucional para la postura del gobierno? Porque sería prevalecer la República y la Constitución nuestra sobre las decisiones personales de cada gobierno de turno, ¿o no? No lo contestes ahora, vamos a un corte. Bien. Enseguida volvemos. Creo que uno del análisis que hemos sacado de los congresos y de la participación y hablar con algunos funcionarios es el crecimiento de la informalidad, en mucha informalidad, el crecimiento de la informalidad es cada vez más grande en Latinoamérica. Hay muchas empresas que tratan de trabajar en la industria seriamente, pero también la falta de control por parte del Estado. Creo que ahí es el rol
preponderante que tienen los sindicatos. El Estado no controla todo, nunca va a poder controlar todo, y creo que ahí compra un problema importante de sindicalismo. Con seguridad, Cristian López. Gracias por continuar viendo Hablemos con Seguridad. Seguíamos hablando sobre el tema de la reforma laboral. Vos le hiciste una pregunta, Esteban, a Leandro. Claro, Lea, mi pregunta era, ¿esto no es un golpe hacia la postura de este gobierno de querer llevarse puesta a un país que tiene la Constitución Nacional como palabra mayor? Para mí, fundamental es que ya esta situación ya es inconstitucional antes de iniciarse. Tal Porque cual. los planteos es que se recurre a tratarlo en el Congreso en un momento en el que el Congreso no puede ser, porque no pueden tratarse en situaciones extraordinarias. Esto tendría que haber sido dentro de la agenda parlamentaria. O sea que ya es como cayó en mala manera. Mejor que nadie lea, vos sabés que en el mundo del derecho, si somos o no somos un país constitucional es palabra mayor, digo, en todas las discusiones. Es que acá la Constitución nuestra Sí, es la que regula institutos como por ejemplo el derecho a huelga, que esta ley, que está por debajo, la Constitución Nacional está por acá, los tratados de derecho internacional son en la misma circunstancia, en la misma altura y prelación. Acá, claramente, lo que pasó con este fallo, el juez dijo que están violando la Constitución. bien. Podemos hablar 25 horas porque es un fallo muy extenso, muy enriquecedor, pero el juez, y en esto me saco el sombrero, le mando saludos al doctor Ojeda, que realmente tomó una decisión muy fuerte porque claramente vino una embestida y va a venir una embestida contra Política, el magistrado, ¿sí? Tuvo los cojones que tuvo que tener para salir a defender a los trabajadores de todo el país. El presupuesto es este. ¿Es inconstitucional? Sí. Claramente es inconstitucional. Bien. Y el juez lo acompañó porque va En esta decisión. Exactamente, porque va en contra de la Constitución Nacional. Sí, que habían dos temas puntuales que todavía no se modificaron. Hablaste de los certificados digitales. Certificado que es una situación que los trabajadores de pie, el que labura de todos los convenios colectivos, más allá de seguridad privada, hoy va a tener. Sí o sí, entonces, tiene que requerir un certificado digital. Mi posición, como ustedes me conocen, disruptiva y peleador, es si el médico no está obligado, porque el profesional de la salud no está obligado en tener esta plataforma que tiene que pagarla, te puede hacer un certificado en papel, la ley le sube la vara al trabajador y le exige una condición que el médico no está obligado. ¿Se entiende? La gravedad institucional de esta ley. Y el segundo punto que vos habías mencionado. Y el segundo punto es que se continúan los pagos en las sentencias judiciales en cuotas, que es lo que hoy en este escenario las empresas sacaron el pecho y creen que son Messi, el Barça de aquella época, y ahora jugando en Estados Unidos. Porque las empresas apuestan a que van a dar un juicio en 6 cuotas o en 12. Entonces, una mala noticia para todos los trabajadores en la Argentina. ¿Qué es lo que pasa con las empresas que aplicaron algunos artículos de la reforma laboral Sí, y ahora se vuelve todo para atrás? es una excelente pregunta Sí, muy buena. que cotidianamente recibimos. Hoy, con la medida cautelar, primero la medida cautelar como la dictó fue pedida por la CGT y fue dictada por un juez competente, suspende todos los 88 puntos de los artículos, que los cuales algunos hemos nombrado, los pueden compulsar, los pueden ver, porque es comunicación que además es sencilla y fue escrito sencillo el fallo. ¿Qué ocurre? Es como si agarras la ley de modernización y los 88 artículos, lo metes en el freezer de tu casa, cerrás la puerta y te vas. Hoy están suspendidos. Pero ojo, están suspendidos por esta medida cautelar de primera instancia. El Estado obviamente va a apelar con tapones de punta. Claramente que va... O sea que la medida cautelar que dictó la justicia se puede caer en cualquier momento. Podría caerse en segunda instancia, podría que cuando concurra, lo que va a atacar va a ser seguramente, como ya hizo con el otro fallo de la CGT, es que el juez dicen que es incompetente, que no va a tener competencia porque es una cuestión del Estado, entonces para que lo saquen del Fuero Nacional del Trabajo, para que lo pasen a la justicia federal. Seguramente ya lo hicieron con el fallo de CGT contra el traspaso.
Obviamente lo van a recurrir, hay que ver la concesión del curso. Esta medida cautelar. Esta medida Más o menos cautelar, en tiempos jurídicos. esta medida cautelar podría llegar a durar hasta 6 meses, porque está regulado este instituto en lo que es el tiempo de las medidas cautelares contra el Estado. En 6 meses tiene que haber una sentencia firme. Pero nosotros ya tenemos un antecedente, que es el de la EU 7023. ¿Se acuerdan la ley ómnibus? Sí. Sí. Con nuestro excelentísimo presidente, con el escritorio al revés, haciéndonos creer que nosotros éramos los jefes y que estábamos a cargo de ellos. Ya pasó esto, la justicia ya lo frenó, la CGT ya frenó esto. Y está en la Corte desde febrero o marzo del 2024 y la Corte no lo resolvió. O sea que esto puede durar años. Esto puede llegar a ¿Esto durar. termina en la Corte Suprema? Acá, el que va a definir lo que pase, lo que ocurra con relación a la reforma laboral, o como con cualquier derecho, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que algunos dicen que es un partido. Ahora, Las decisiones reforzando se lo que te preguntó Cristian, si la empresa aplicó estos artículos y ahora hacer esta cautelar, la empresa Sí. te va a decir que se manejó en los términos legales que impuso la norma vigente. Correcto. Vos vas a apelar o vas a buscar la forma de que esta cautelar refuerza a tu defendido Exactamente. al trabajador. Porque, Es un tira y afloje ahí. a ver, la ley se aplica, la empresa la introdujo o la Sí. hizo valer al momento que estaba vigente, pero ahora no está más vigente. Entonces, si volvemos a lo que hablábamos, el principio de la norma más favorable de renunciabilidad, que volvieron a ponerse sobre la cancha, las habían dejado directamente ni en el banco de suplentes, porque esta ley lo que hace es las modificó, las tuneó, pero de manera peyorativa al trabajador. Hoy están vigentes. Entonces, aquellas personas que tomó la empresa una conducta sobre esa ley que sí estaba vigente en ese momento, hoy no está. Y ante la duda, que aplica la norma más favorable al trabajador. Bien, Una sola pregunta te quiero hacer yo con respecto a esto. bien. Es acerca de si esto trae inseguridad jurídica. Y la realidad es que sumamente insegura es esta situación. Yo me pongo del vista del trabajador, de que un día se fue a dormir, salió la ley. Al otro día, al 6 de marzo, salió y empezó y que le dicen que le va a hacer banco de horas, que le van a sacar las vacaciones, se la van a dar cuando quieran, se la van a fraccionar, que le van a, el salario va a ser... Con lo que estás diciendo, yo me imagino, no sé, Cristian, corregime, ¿no? Pero yo me imagino al patrón, a los jefes, sí, Bueno, pero y digo que no para, ¿no? Exactamente. Porque incertidumbre no solamente para el trabajador, sino para el patrón. Para esta incertidumbre, primero no, saca el cinto, guárdalo, saca el cinto. en los 20 días que estuvo vigente, no se Sí. generaron más empleo. Nosotros lo hablamos con Esteban en su momento, no Sí. se generaron, echaron más personas. El empleador se valentonó y dijo, ¿sabes qué? Ahora te echo, saco pecho y te pago en 6 cuotas. Cuando No se dolarizó tampoco. no se dolarizó. Porque no Entonces, fue. No se dolarizó, pero se paga, que después lo vamos a hablar ¿Con qué cosas están pagando los empleadores? Entonces, para mí, desde el punto de vista del empleado, de la patronal también, porque con ellos pensaron ahora que iban a, de alguna manera, van a tener una mejor posición jurídica que se le frenó. Y esto, como recién hablábamos, no sabemos en qué momento, situación o plazo se va a resolver. ¿Sí? Ahora, vos hablaste 1000 veces de la historia sin fin para el mundo de la seguridad privada, la seguridad en sí, porque esto también afecta a la seguridad del Estado, la seguridad pública. Ahora la historia sin fin se fue por las ramas, digo, esto va para mucho, Leandro. Tal cual, esto es para, la verdad que estamos reescribiendo una historia relacionada al hecho del trabajo que no sabemos cuándo va a pasar o cómo va a ser. Pero seguramente, y nosotros inclinamos y los que estamos de este lado, esperemos que sea a favor del derecho de los trabajadores. Yo sé que vos estás a favor de los laburantes y vos también. Yo también, ¿no? Pero a mí me gusta ser abogado del diablo. A ver, ¿Qué ¿Sí? pasó? ¿Es fácil tener una empresa acá en Argentina, contratar empleados? sí, totalmente, es súper fácil. Es fácil. Es fácil. Primero, hoy como están las cosas, si estás en blanco o en negro es indistinto, porque la ley. Nadie te controla, nadie te regula. Segundo, no hay un control del Estado y mucho menos depende del sindicato. Entonces, tranquilamente pones un aviso y empezás a contratar gente. Si no tengo sanción por estar en negro, si no hay nadie que me controle, si el sindicato está ausente, O sea, es más fácil ahora con esta ley que sacó mi ley. lo que pasa es que no sabés si dentro de 6 meses la ley no se aplica más y van a venir todas las sanciones con el derecho anterior. Por Bien. eso mismo, por eso mismo. Yo digo que esto trae un gran perjuicio, no solamente a los laburantes, sino a aquel que quiere. Bueno, no vamos a demonizar a todo el mundo empresarial, ¿sí? Pero calculo que habrá gente que tiene una Que empresa hace las cosas que bien. quiere hacer las cosas bien,
Tal cual. ¿sí? Sí, sí, Y sí. la verdad que con todo esto que pasa no lo puede hacer. Dejó de ser previsible el derecho del trabajo hoy en día. Bien. Hoy estamos en un loop, en un ida y vuelta que no sabes qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a ocurrir. Claramente este escenario no le sirve ni al laburante ni al empleador. Si entra la ley y vuelve a aplicarse, el ANSES es el que va a pagar, le van a sacar plata al ANSES para que a vos te indemnicen. O sea, mire donde lo mires, hay un perjuicio directo e indirecto en el trabajador, en el empresario, en el Estado, en los jueces, porque también tienen que fallar. Tal cual. Entonces, estamos en una situación de inseguridad normativa y real enorme. Bien. Y la figura acá, Cristian, ¿cómo entra la figura de las multinacionales en todo este lío? Porque han aprovechado estos desfajes de que ha dejado la ley, el gobierno y demás, para aplicar todo a favor de ellos. Bueno, las multinacionales tienen mucha injerencia en lo que es la toma de decisiones, porque integran lo que es la Cámara Empresarial. La verdad es que las multinacionales, las tres, hay una que se fue, pero no se fue. Estamos hablando de las multinacionales de la actividad privada. Sí, son Y vamos- una norteamericana, tenemos una multinacional de Estados Unidos, tenemos una multinacional española y una que vos decís, Argentina. Sí, entre comillas, porque bueno, La más argentina de todas las multinacionales, ¿no? era sueca, ¿no? exactamente. Pero digo, una de esas multinacionales, vos nos remarcabas que es presidente en la Cámara. Hasta ahora que finalizan los mandatos en la Cámara, en CAESI, efectivamente, el presidente del directorio de la Cámara es de una empresa multinacional. O sea que tienen injerencia en la Cámara. La verdad es que tiene mucha injerencia y las tres empresas que vos mencionás son las tres empresas con mayor cantidad de trabajadores en relación de dependencia en la seguridad privada de nuestro país. Y con servicios importantes. Claramente, por la cuestión y la problemática que tienen, es que muchas empresas multinacionales tienen contratos mundiales. Entonces, tienen la obligación de haber suscrito una multinacional, otorga en estas empresas, en alguna de estas tres del grupo, que lleven adelante toda la gestión de seguridad, los procesos, de monitoreo, seguimiento, porque tiene un contrato global. Con lo cual, en Argentina, tienen que brindar esa operación y cuidar y proteger a ese cliente. Vos que caminas la calle, Esteban, Sí, por favor. ¿un mercado lleno de multinacionales o solamente empresas nacionales? De las dos cosas, ¿sí? Como diría el Chavo, ¿no? Las dos cosas. Pero hay un detalle que no puede pasar por abajo del agua, y es que las multinacionales están haciendo mucho despido en la calle. Y por una puerta despiden muchos trabajadores y por otra puerta contratan. Entonces te ponen la pantalla de que ellos dan trabajo, de que le están dando trabajo a la gente, a los argentinos, pero sin embargo lo que están haciendo es un reciclaje, porque por una puerta echan a los trabajadores con mucha antigüedad, con cargas familiares, y al mismo tiempo toman gente de cero que hoy con la ley laboral tiene 6 meses de periodo de prueba, entonces tienen ventajas sobre el trabajador, que el trabajador en esos 6 meses no se puede sindicalizar, no puede reclamar, está condicionado. Exactamente, no puede pedir RT. Bien, entonces creo que están haciendo abuso de poder en su posición, y no solo eso, la cantidad de despidos que han habido acá por parte de las multinacionales a base del artículo 247 es terrible. Y lo peor de todo, Esteban, es que hay multinacionales que han tenido preventivo por crisis, que esto ya lo hemos conversado en el programa anterior, Exacto. y aún así han despedido gente. Y perdóname, Leandro, La prohibición. Sí. cientos multinacionales que tienen contratos mundiales, recién vos lo remarcaste, ¿están en posición de plantear crisis? ¿Están en posición de echar a los trabajadores en base a crisis? La verdad es que uno de los argumentos para que te apliquen y te otorguen esta medida excepcional el Estado es no poder tener. Por el contrario, si yo tengo un contrato mundial y me lo otorgan por la solvencia, por la trayectoria y porque es una empresa reconocida, no podría aplicar. Lamentablemente, como vos decís, Esteban, y estás en la calle y cotidianamente lo vemos, despiden como 247 y despiden invocando una falsa causal. Cortito, despiden a la gente inventándole un motivo falso. Con un telegrama así enorme, una carta de documento enorme, pero las cosas son falsas. Entonces a esa persona la despiden, la dejan en la calle, Carente de luego de argumentos. 20 años, con una persona que tiene más de 45 años, con la reinserción laboral es muy difícil. Bueno, vamos a un pequeño corte, no se vayan, que ya volvemos con más Hablemos con Seguridad.
Instituto de Capacitación de Trabajadores Custodios de la Seguridad Privada. La formación es muy importante, y más para todo el personal de seguridad que muchas veces se encuentra en la calle y no tenés las herramientas para poder quizás salvar una vida. Y la consigna de hoy es 2 manos salvan una vida. En la vida privada te puede pasar con un familiar, en tu entorno laboral, o yendo al trabajo, o yendo de paseo. Entonces, 2 manos salvan una vida. Es capacitaciones que sí o sí todo aquel trabajador que se desempeñe dentro de una oficina, fuera, en la calle, en la vía pública, de donde sea, debería de tener. Venimos a capacitar hoy en el sindicato para hacer recepción del recién nacido en la vía pública, o sea, para que los agentes estén preparados para esas circunstancias, reanimación neonatal y reanimación pediátrica y de adultos. En la Asociación Mutual Custodios de la Seguridad Privada sabemos lo importante que es contar con respaldo, beneficios y tranquilidad para vos y tu familia. Por eso trabajamos día a día para brindarte soluciones concretas, seguro de sepelio para acompañarte en los momentos más difíciles, venta de electrodomésticos con facilidades de pago, bicicletas para toda la familia, piletas para disfrutar el verano y paquetes de viajes para que puedas descansar y cumplir tus sueños. Ser parte de nuestra mutual es acceder a precios especiales, financiación accesible y un acompañamiento permanente, pensado especialmente para los trabajadores de la seguridad privada. Te esperamos en nuestra sede ubicada en Adolfo Alsina 1149, tercer piso, de lunes a viernes de 10 a 18 horas. También puedes comunicarte con nosotros al 11 56 62 57 22 y conocer todos los beneficios que tenemos para ofrecerte. Sumate hoy a una comunidad que crece, que acompaña y que está presente cuando más lo necesitas. ¿Qué estás esperando para afiliarte a la Mutual de los Vigiladores? Acción y solidaridad al servicio de quienes cuidan. Continuamos en un nuevo bloque de Hablemos con Seguridad. Estábamos en el bloque anterior hablando acerca de las multinacionales con Esteban Cruz. Y la pregunta que nace de todo esto es, ¿aplican la misma política las empresas multinacionales que desarrollan tareas en Argentina en otros países del mundo? ¿Tiene la misma normativa o se manejan de forma distinta? La realidad que nos marca la calle y el día a día, Cristian, es que no. Las multinacionales tienen una postura completamente distinta a la hora de trabajar y aplicar la jornada laboral en Europa o mismo en Estados Unidos a lo que es la realidad de Argentina y Sudamérica. Un ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, Leandro, vos me has mandado recortes muy importantes donde es religión respetar las 8 horas de trabajo. Correcto. Acá, en Argentina y en Sudamérica, 12 horas al mínimo. Acá encontramos en Argentina que la jornada normalizada en contra del resto de los derechos, ¿se entienden? En contra de los derechos de todos los trabajadores es de 12 horas normal. Un empleado de comercio no trabaja 12 horas, pero un vigilador está condenado. Hemos tenido la posibilidad de concurrir a congresos donde en México trabajan 24 por 24, en Colombia trabajan 18 y quieren bajarlo a 16. Y si vos lo planteás, la situación en España o en Estados Unidos, donde están obligados a cumplir esa cantidad de horas, claramente Argentina está por debajo de la media, o mejor dicho, se normaliza precarizando en contra, si somos todos iguales ante la ley, porque la Constitución Nacional ni este presidente ni los que han venido las han cambiado. Tal cual. Igualmente es un patrón que se repite en toda Latinoamérica, ¿no es cierto? Con el tema de la seguridad privada. Sí, es más, me atrevo a decir, Leandro, por ejemplo, vos me mandaste la otra vez algo muy bueno, que era que en Estados Unidos se sacan, por ejemplo, proyectos de ley para encuadrar a los trabajadores, por ejemplo, de aplicaciones. Vos me lo hiciste llegar, Leandro, donde se sacaba un proyecto y donde el Estado encuadra a los trabajadores de aplicaciones para que haya un límite en la jornada laboral y que haya un mínimo salarial establecido. Algo que acá es mala palabra. Sí, y desafortunadamente está el concepto del vago, de que no quiere laburar, no quiere agarrar la pala, ¿no? Un concepto bastante nefasto, pero que se ha contagiado en Sudamérica, porque ni siquiera podemos decir que es exclusivo de la Argentina. No, al contrario. Si hacemos el análisis mundial, en Argentina, o sea, en Latinoamérica ya venía ocurriendo la precarización, la falta de tener gente en blanco, la falta de que los trabajadores perciben una cuenta sueldo es muy grande. En Paraguay, con quien he estado con el secretario de Empleo, el 70% de la población en Paraguay el trabajo es informal. Y dentro de ese 70% la gran mayoría no cobra en una cuenta sueldo.
Si nosotros sabemos que el resto de nuestra Latinoamérica está para abajo, Argentina, en vez de subir, cuando, como te planteé, en Estados Unidos, el alcalde de Nueva York impuso que a los repartidores les otorguen la propina, tengan valor y esté registrada y sea en blanco, que le permitan ir al baño, que le den descanso, y nosotros acá, a los trabajadores de las aplicaciones, son monotributistas. Entonces, pará, el resto del mundo está mirando para arriba, mejorando los derechos de los trabajadores. En España la jornada es 8 horas, en España un trabajador como seguridad privada tiene ese solo empleo, en Argentina tiene que trabajar 12 horas y hacer una changa, o hacer un trabajo. En España, un trabajador de una de las multinacionales que esté acá en Argentina, ¿puede vivir con el sueldo de seguridad privada? Puede vivir. No solo puede vivir, Cristian, sino que incluso en España, por ejemplo, la jornada laboral es de 40 horas semanales. Acá sí o sí te exigen a que cumpla las 48 como mínimo. Entonces, 40 horas semanales con un máximo de 137 horas mensuales. Si vos cumplís las 137 horas mensuales, ya el mismo sistema te prohíbe que sigas trabajando más. Acá trabajás y tenés que llegar a cumplir. Si no haces las 208 los meses que tienen 30, o haces 216 los meses que tienen 31, no cobrás el básico. Bien. Pese a que los trabajadores son mensualizados. ¿Qué significa? Que aunque vos no tengas trabajo, aunque no llegues, aunque, como pasa, te den franco operativo los últimos 5 días del mes, tenés que cobrar como mínimo el básico, porque el básico es el tope. Ahora, con la reforma laboral lo que se planteaba es que el salario era dinámico. Entonces podía subir o bajar relacionado a eso. Volvemos a lo que decía recién Esteban, que él tiene la posibilidad y se contacta con muchos trabajadores del resto de Latinoamérica y en Europa. La jornada es cada vez menor, la carga es menor y cobran lo mismo. Y acá en Argentina nosotros aplicamos recetas que fracasaron. La mentalidad equívoca. Pero también tiene que ver, Cristian, con que incluso fíjate que ahora en España se está planteando, ¿sí? Ya hay un proyecto de ley que se ha presentado para que la jornada laboral se baje de 40 a 37 horas semanales. Porque el concepto que tienen tanto en Europa como en Estados Unidos es justamente cuidar o que prevalezca el valor humano, la vida humana, porque la vida humana es una sola. Acá tenemos un concepto completamente contrario a esto. Acá es como que la vida humana no vale. Acá es, no, vos laburás 18 horas, fíjense lo que dicen desafortunadamente nuestros representantes en el gobierno, que dicen, si el trabajador quiere laburar 18 horas, el Estado no tiene por qué intervenir y por qué decir o poner un límite a esto. Lo cual es una locura total, no, es que además, porque los estados de otros países tienen una postura completamente distinta y repito, las multinacionales como la que tenemos acá de Estados Unidos, la que tenemos acá de España, tienen una visión muy distinta del trabajador allá a la que tienen acá. Pero es la misma empresa, Esteban. Es la misma empresa, es la misma corporación. Con el mismo cliente. Entonces, se le exige a un trabajador en Argentina lo que no se le exige a lo mejor en España o a lo mejor en Italia. Pero el trabajador, el ser humano es el mismo, no importa el continente. Con el agravante que en la actividad de la seguridad privada, en la fuerza de seguridad, imagínate si vos trabajás 12 horas y estás para proteger, para cuidar, para preservar, si trabajaste 14. Yo creo que el concepto está erróneo. ¿Cuánto menos puede trabajar? Porque está agotado, está exhausto. Un trabajador que hizo un turno y lo recargaron con otras 4 horas más. Una persona que tiene un buen descanso, ¿cuánto es lo que se recomienda? 8 horas de descanso. Mínimo de sueño. Mínimo. Ese es el mínimo. Exacto. Rinde mejor. Acá, igual, ese mínimo acá está planteado como que es un lujo. Una oportunidad de rendir mejor en su trabajo, y eso el empleador lo tendría que saber. Que si tiene gente que descansa. El cliente tendría que decir, otra vez está Esteban acá parado. ¿De qué me sirve tener a Esteban parado 6 días por semana, 12 horas? Porque no descansó. No descansó. Nosotros. Y no te garantiza la seguridad por la cual vos lo contrataste. Yo te voy a dar el caso del otro día. Una amiga mía fue a lo que fue la central de la empresa donde trabaja a ayudar a dar los cursos. Y había gente que estaba haciendo los cursos de vigilador. ¿sí? O sea, venía de trabajar a la noche y estaba haciendo los cursos. O sea, sin dormir. Sin dormir. Había entrado con él a las 10 de la noche. Sí, se entiende. A las 7 de la tarde, trabajó de 7 a 7 y de ahí se fue a la empresa a dar los cursos. O sea, psicológicamente esa persona no puede rendir. Y no está preparado para capacitarse, para prestar atención. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te pide dormir. Descansar. Exacto. Y perdón, Leandro, perdón, Cristian, pero todo esto tiene una consecuencia, porque lo que nosotros estamos hablando de lo que es Europa, Estados Unidos y Argentina, ¿cuál es el resultado? Trabajadores que pierden la vida en su puesto de trabajo, Cristian. Tenemos el caso en Mendoza de un trabajador que falleció después de trabajar 78 horas de corrido.
Una locura total. O sea que fíjate que estuvo 78 horas de corrido trabajando en su puesto y se enteraron de que estaba ahí cuando lo encontraron muerto. Y encima estamos hablando de una empresa que le está pagando un salario de 400, 500 mil pesos mensuales, que ni siquiera refleja lo que es la realidad paritaria, Cristian. Entonces, fíjate que esto, lo que vos estás planteando de un trabajador que está 12 horas, que lo mandan a rendir un curso a la empresa sin dormir, sin descansar, que además tiene que viajar, porque el tipo sale a las 7 de la mañana de su servicio, tiene que viajar 2 horas hasta el lugar donde tiene que cursar la capacitación, sin descansar, sin dormir, viajaste, y después, ¿cuánto dura una capacitación, Cristian? 2 horas, 4 horas, y de ahí tenés que viajar a tu casa. Llegaste a tu casa en los tiempos que podés, porque tenés otras 2 horas de viaje hasta tu casa, descansar lo que podés, pero vos ahora tenés que salir otra vez para cumplir el servicio, porque a las 7 de la tarde vos tenés que estar de nuevo cumpliendo el servicio. Y lo peor de todo es que si te da mal el curso, Sos un mal empleado. No, te despiden. te despiden. Te despiden. Es causal de Otra despido. actividad. Lamentablemente en nuestro país está instaurada esta situación. Pasa con las fuerzas de seguridad que hacen 24 por 48. Uno le exige a un policía que trabaje 24 horas en un turno y se le da 48 horas de franco. Lo cual es un error. Vuelvo e insisto. Es una locura, la verdad que el régimen policial Porque una cosa no va a dejar la otra. es una locura. Aunque tenga 48 horas de franco, no va a reponer. Porque una persona, estamos hablando de una actividad, primero que riesgosa. Estamos hablando de una actividad que tiene que velar por terceras personas o por bienes. Sí. Esta persona no puede estar 24 horas. En la calle, en la vía pública. Alquilador que está 12 horas parado, o que está 12 horas en la puerta de un country, Sí. que lo hace hacer rondín, que tiene 2 horas de ida hasta la casa, tiene 2 horas de vuelta, está 16 horas fuera de su casa. En algún momento se va a dormir. Es que sí. Biológicamente es inviable. Bueno, pero a veces se duermen y no vuelven a despertar, como el caso de Mendoza, como el caso del trabajador en Banfield, ¿sí? Tenemos un trabajador también que perdió la vida en Banfield en su puesto de trabajo, que lo encontraron descompensado. Trabajador en Lomas, que se quitó la vida por depresión en el día de su cumpleaños, trabajando en una garita. Este trabajador estaba el negro, de forma no registrada, como se dice correctamente. En el día de su cumpleaños se quitó la vida porque no podía pagar el alquiler, porque no tenía guita, porque la estaba pasando mal, porque le estaban pagando 600 mil pesos mensuales, 12 horas todos los días de trabajo. Digo, esto es grave porque estamos hablando de distintos puntos del país, distintas realidades de la Argentina, Sí. con un común denominador que es el trabajador completamente explotado, sin ningún tipo de contención. Tenemos el caso de Rosario, Cristian. En Rosario un trabajador se bañó con nafta para que le paguen el salario, Leandro. Sí. O Dijo, sea, literalmente dijo, estaba cansado que le paguen de 500 mil pesos. en Cuando cuotas. el pago es integral. Entonces, la problemática de la seguridad privada, ¿sí? No solamente de los vigiladores, porque nosotros en este programa abordamos la fuerza de seguridad, es enorme. El atraso, la precarización, la falta de reconocimiento, la falta de pago que corresponde, las largas jornadas, el riesgo laboral, la falta de capacitación, la falta de entrega de los elementos de seguridad. Bien. Y en el caso de este trabajador de Mendoza, que fue a principios de este año, una jornada extenuante, que no le sirve ni a él, porque le costó la vida, no le sirve al cliente, ni tampoco le termina sirviendo a la empresa usuaria. Y porque Perdón. él puede cuidar. Y no te olvides que en la fiesta acá, a un trabajador acá en Buenos Aires, en Capital, una cadena muy importante de supermercado, dejaron a un trabajador encerrado en la de Año Nuevo, que esto no es chiste, o sea, no es un motivo de gracia, todo lo contrario. Lo dejaron encerrado dentro de la cadena con candado, Supermercado. porque le dijeron, bueno, vos te quedas dando la seguridad, pero nunca nadie le dijo que iba a quedar encerrado dentro del supermercado como un animal, Fue una es un delito, se llama es un privación delito. legítima de la libertad. y encima ese trabajador, por reclamar, lo despidieron. Nos pidieron. Muchas veces decimos, hace falta un muerto para que el Estado reaccione. Acá Llevamos en el año. 6. 6 compañeros de seguridad Tristemente tenemos el caso ahora de Mar del Plata, que está reciente. que han perdido la vida. ¿Y qué pasa? las cosas siguen igual. Sí, iguales. Al contrario, se engrandecen, porque uno es, ya tristemente, tanto las instituciones, Estado, organismos, lo terminan normalizando. No se podría haber ninguna vida, y mucho menos 6. La verdad, reclamamos a las autoridades que tomen cartas en el asunto, que empiecen a regular, que el Ministerio de Trabajo de una vez por todas decida usar su facultad de policía que tiene, ir a controlar lo que son las empresas, y que controle, obviamente, a los gremios que tienen que... Acá de la mano. Exactamente, porque es toda una cadena, ¿sí? Es una pata en una mesa que la verdad, la mesa ya no tiene patas. O sea, queda la pata de los laburantes nomás. Y sobre todo, el bien jurídico tutelado por encima de todos los derechos es la vida humana. Y acá estamos hablando de la pérdida de la vida. Exactamente. Estamos hablando de pérdida de ganancia de plata, no estamos hablando de algo económico. No, Estamos hablando de la vida de la de la gente. vida.
Sí, así El que capital humano, la vida es lo más preciado, es irreparable. bueno, teníamos entonces el tema de los compañeros que lamentablemente han perdido la vida. Lo de Rosario, ¿cómo vos estás al tanto de lo que pasó? Sí, el trabajador se vació un campeonato para reclamar su salario. El Mar del Plata, el vigilador que acaba de quitarse la vida, Una taser. fue Es un gran problema, ¿no? Sí. Porque ahora, si se prendió fuego él o fue por la taser. No, primero, ahí va a haber un tema de pericias, hay un exactamente, tema pero más hay una profundo. situación acá que el hecho que ocurre para que el trabajador tome esta medida es la falta de pago. Y estoy cansado que me paguen 500.000 pesos. Hoy con el dinero que no alcanza, las cuentas, el alquiler, 500.000 pesos no eran suficientes. Encima de eso fueron a repelerlo las fuerzas de seguridad con una taser, ¿sí? Fíjense cómo sale y cómo terminan huyendo. A esto estamos con el vigilador que se quita la vida. Estamos con el vigilador que... El Mar del Plata ocurrió porque, bueno, sufría mucho abuso por parte de los encargados supervisores, vigilador de una importante empresa que tiene líneas de trenes acá. Exactamente. Que tiene procedimiento preventivo de crisis. También. Tiene años esa empresa. Pero también tiene procedimiento. Porque le roba la jubilación y le roba la vida. Tal cual. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte comercial. Cuando volvemos, seguimos con más temas en Hablemos con Seguridad. Instituto de Capacitación de Trabajadores Custodios de la Seguridad Privada. La formación es muy importante y más para todo el personal de seguridad que muchas veces se encuentra en la calle y no tenés las herramientas para poder quizás salvar una vida. Y la consigna de hoy es 2 manos salvan una vida. En la vida privada te puede pasar con un familiar, en tu entorno laboral, o yendo al trabajo o yendo de paseo. Entonces, 2 manos salvan una vida. Capacitaciones que sí o sí todo aquel trabajador que se desempeñe dentro de una oficina, fuera, en la calle, en la vía pública, de donde sea, debería de tener. Vinimos a capacitar hoy en el sindicato para hacer recepción del recién nacido en la vía pública, o sea, para que los agentes estén preparados para esas circunstancias, reanimación neonatal y reanimación pediátrica y de adultos. El análisis que hemos sacado de los congresos y de la participación y hablar con algunos funcionarios es el crecimiento de la informalidad, mucha informalidad, el crecimiento de la informalidad es cada vez más grande en Latinoamérica. Hay muchas empresas que tratan de trabajar en la industria seriamente, pero también la falta de control por parte del Estado. Creo que ahí es el rol preponderante que tienen los sindicatos. El Estado no controla todo, nunca va a poder controlar todo, y creo que ahí cumple un rol importante el sindicalismo. Con seguridad, Cristian López. Continuamos en un nuevo bloque de Hablemos con Seguridad. Bueno, más o menos estuvimos abarcando una gran cantidad de temas con Leandro y con Esteban en este programa. La verdad que es muy triste lo que está pasando en la seguridad privada, en la seguridad inclusive del país. Lo hemos tenido hace poco noticias muy tristes acerca de un chico La que pérdida. entró a un colegio con un arma y mató a un compañerito. Sí, hirió a otros compañeros también. Exactamente. ¿Por qué se dan estas cosas, Esteban? Creo que la sociedad está bastante acelerada, no sé si es el término correcto, pero creo que nosotros acá en Buenos Aires lo vemos todos los días, donde todos somos presos del reloj, corremos atrás del reloj, nos pisamos, nos empujamos, nos insultamos, vemos cómo se pelea la gente en un colectivo, en un tren, en un subte, en una esquina, ¿no? Ni hablar del taxista, el colectivero, el conductor, digo en general, el ciudadano, donde muchas veces los niveles no se miden, y creo, no sé si acompañas esto, Leandro, pero yo creo que si pensamos en el programa anterior, hay que empezar de una vez por todas a trabajar seriamente el tema de las armas, porque que un chico haya portado un arma, que haya ingresado a un colegio, marca un montón de cosas que no se detectaron a tiempo, porque hay que ir con una escopeta al colegio, o sea, no fue con un arma chiquita, fue con una escopeta, un arma grande, y que digan, pero la tenía acá abajo. Bueno, Lea, no sé si acompañás lo que pienso. Coincido con lo que dice Esteban, un poco es lo que nos contó Oscar, les mando un saludo. Sí, un saludo gigante a Oscar Banti. Sí, fue bastante enriquecedor porque la verdad que nos puso en una situación de contexto para poder hoy abordar este tema, ¿no? La verdad que primero ahí fallaron un montón, hay una cadena de responsabilidad, primero en la casa, previamente en el colegio, porque en lo que se plantea y lo que se dice,
es que le hacían bullying. Sí, era sí, objeto era víctima de bullying. sistemático de bullying por parte de los compañeros. Entonces, primero hay una alerta en el colegio, en las autoridades, en los maestros, en el gabinete psicopedagógico que no lo advirtió o no lo vio. El bullying es una situación que atraviesan la gran mayoría de los jóvenes, de nuestros hijos, que ahí el primer vector es el colegio, que tiene que advertirlo, también es desde casa, tenemos que acompañar con eso, pero acá no solamente, sino también los padres que tienen un arma en su casa. Vuelvo a lo que planteó Esteban, para tener un arma hay que tener una concientización. Este chico agarró el arma porque estuvo primero a su alcance, él pudo materialmente hacerse del elemento. Entonces ahí los padres no guardaron, no velaron, no tuvieron el arma bajo control. No va a pasar, ¿no? El famoso no va a pasar. Bueno, Y termina pasando. acá tenemos una muestra de la responsabilidad por la portación, por la tenencia, por la utilización de material de fuego, que si no es de manera responsable, podría llegar a caer en manos de uno de nuestros hijos. En este caso ocurrió. Tercer hecho de responsabilidad es haberlo introducido en el colegio, ¿sí? El colegio no se dio cuenta, no vio. Como dijo Esteban, no fue un arma chiquita o de calibre bajo, llevó Una escopeta. una escopeta. Y bueno, luego... ¿Cuál sería la comparación en base a lo que tocó Oscar, o Cristian, que estás por ahí mejor empapado que yo, con Estados Unidos, que nosotros a veces nos aterramos, ¿no? Que en Estados Unidos también ocurren estas cosas donde jóvenes entran al colegio y generan este tipo de situaciones. Decime, sí. No digo cuál sería la comparación. Claro, estamos viviendo un momento crucial en nuestro país que lamentablemente vamos camino a lo que está pasando en Estados Unidos. Yo pienso que lo que pasó en esta oportunidad en Santa Fe no es el primer hecho. No es un hecho aislado. No es un hecho aislado. Va a ser el primero de muchos. En Carmen de Patagones pasó. Que es muy famoso, pero también eso también terminó en tragedia, lo que está diciendo Leandro, que es verdad, pero también acordate que hay otros casos que no terminaron en tragedia, pero que sí tenemos casos de chicos que fueron armados del colegio. Exacto. Y que por ahí fueron persuadidos a tiempo. Sí. Lo que pasa que yo lo que veo que es acá hay un problema de intolerancia social. Entonces, si el conductor de un país dice zurdos de M, habla de los mexicanos como habló la de Cuca, Sí. y la gente ve un presidente que es el que dirige los hilos del país, de un tolerante, ¿sí? A ver, dice, si el presidente lo hace, yo también lo hago. Sí, desafortunadamente sí. Si papá es violento, es muy probable que el hijo sea violento. Exactamente. Estamos ante una situación cultural Compleja. La problemática social y económica ha generado una modificación en el concepto de familia. Insisto, y le doy la derecha en que si nuestro presidente va al Congreso y habla y grita, insulta y todo, va de la mano, pero yo creo que coyunturalmente es una situación y es una problemática que cada vez viene situándose en nuestro país. Como decís vos, en Estados Unidos es recurrente que pase, que ocurra, pero creo que lo que nos tenemos que quedar nosotros es que este es un hecho para que tomemos conciencia, nos concienticemos primero en la situación problemática social en que el país, por conflictos económicos, por conflictos sociales, por decisiones políticas, hay una escalada de violencia. Sí. De violencia. Pero violencia no es salir a matar a alguien, sino es una violencia dentro del vecino, dentro del trabajo. Bueno, el vecino que mató al vecino por la música, digo, en definitiva. Que se le escapó el tiro, que fue en el viejo, le dijeron viejo y le pegaron el tiro. Eso es una muestra. Hubo otro caso después. Si nosotros lo ponemos como un hecho aislado, nos quedamos cortos. Yo creo que tenemos que hacer un análisis de ¿Qué es lo que está pasando? A nivel social, con todos los hechos diferentes transcurridos en todo el país, sí. Donde la mala utilización de un arma, como Oscar nos dio una clase y que dijo, primero para tener un arma tenés que estar concientizado. Entonces, si nosotros... Y entender para qué está hecho un arma. ¿Cuál es la finalidad de un arma? Porque el arma no es un palo, algo que yo uso para amenazarte a vos. O como la tonfa, ¿no? Que la tengo para intimidarte. El arma tiene otra finalidad. Y sobre todo si la saco y la porto. Exactamente. Y ahora esto, Cristian, va de la mano con la crisis también que tenemos institucionalmente con la policía. Porque vos fíjate que en Estados Unidos, Leandro, y en Brasil, no sé en el resto de Sudamérica, todavía no me consta, pero por lo menos sé que en Estados Unidos y en Brasil, la policía está preparada para... ¿cómo se dice? No combatir, ¿cómo se dice? Prevenir. No prevenir. Acá estamos preparados para prevenir. Allá están... reprimir. Reprimir, sí, no es la palabra que estoy buscando, se me escapó.
no quiero decir tumbarte, porque no es la palabra que quiero utilizar, pero digo, ellos están preparados para eliminar la amenaza del enemigo, ¿sí? Neutralizar. Neutralizar, ¿sí? Y repito, Estados Unidos y Brasil tienen una preparación completamente distinta a la policía y la fuerza de seguridad a la que tienen acá. Porque ustedes me dirán, ¿a dónde apuntás, Esteban? A esto. Pero pará, ¿Cómo hubiese actuado un policía si detectaba al joven con la escopeta? ¿Recuerdan lo que pasó en el subte con los policías de la ciudad? Que quisieron tratar de repeler a una persona que estaba en estado de alcoholemia, y cuando intentaron persuadirlo, esta persona le sacó la mano a la policía y lo mató. Esto ocurrió en el subte. En Estados Unidos y en Brasil, ¿se les paga con harina a los policías? Bueno, ahí está el punto, Cristian. Yo creo que esto nos da, es el trampolín a un tema muy importante que hay que abordar, que es, y va con lo que hemos hablado, el tema de fuerza de seguridad, el salario y la falta de profesionalización y reconocimiento. Se los prepara de otra manera, se los capacita de otra Acá en la manera. provincia de Buenos Aires, de policías que han cobrado con mercadería. Sí, Policía Federal, ¿sí? Para ser más, sí, Policía Federal. No de la provincia de Buenos Aires, Claro, la federal. la Policía Federal, también caso de la policía de la provincia. Sí. Pero puntualmente el escándalo escaló, esto ya está en todos los medios de comunicación. Policía Federal, Leandro. La Policía Federal está cobrando parte de su salario con mercadería. Es lo que ustedes están planteando es una situación que a mí me da muchísima tristeza, porque en quien nosotros encomendamos como sociedad, como pueblo, como Estado, que vele por nuestros derechos. La policía está para prevenir, está para, ante un foco de una situación, repelerla, para cumplir una orden judicial. Y las fuerzas de seguridad federales y también las policías locales se encuentran muy mal pagas. Muy mal pagas. En una situación de abandono también. Además hay una situación que desde mi lado, de la parte de punto de vista jurídico, que siempre les meto yo la cuchara, gran parte del salario lo cobran como no remunerativo. Que acá en la seguridad privada ocurre Entendemos. lo mismo. Ahora, Leandro, vos decías que en Estados Unidos, por ejemplo, la policía era completamente distinta a la realidad que tienen acá, digo, con bonos, con reconocimientos, se manejan de otra manera. Vos me hiciste llegar hace poco un documento muy bueno donde el Estado norteamericano, en base a la función de la fuerza de la policía, les reconocía Correcto. económicamente esa Un poco función. para nosotros, lo que trabajamos siempre es con hechos objetivos, ¿no? O sea, Sí. de que ocupo este lugar y este asiento y me han invitado a participar del espacio, siempre trabajamos con datos y con estadísticas. Hay un abrazo simbólico en el edificio de Gendarmería hace unos días. En el edificio Centinela, El ¿verdad? edificio Centinela, donde las familias y miembros de las fuerzas de Gendarmería fueron y abrazaron el edificio porque están cobrando 800.000 pesos por mes. ¿Vos sabías que el policía que se encadenó en la Casa Rosada, por ejemplo, hoy volvió a dar una nota en estos días diciendo que tiene 2 trabajos para poder sobrevivir? Entonces, Policía. Hay muchos policías que están trabajando de Uber, por ejemplo. nosotros le exigimos, ¿sí? Porque uno le exige, porque yo exijo, porque pongo la seguridad mía y de mis hijas y le pago mal. O sea, es demencial. En Estados Unidos, como vos dijiste, la administración de Trump, el año pasado, hacia fin de año, dio un bono navideño de casi $1.500 a todos los miembros de la Fuerza de Seguridad. Pero pará, porque ahora le dieron un bono a Sí, la policía. sí, ¿lo viste? También de 150.000 pesos, Una vergüenza. ¿sí? Una vergüenza. Ahora, por esta situación, Analicemos que la jornada laboral del policía de la ciudad, para mal o para bien, está clara, pero el de la policía provincial, el de la policía federal, no. no, Ahí tenés otro problema que va de la mano la con... legislación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lo que es la seguridad, Sí, seguridad privada, seguridad pública, es mucho más novedosa. Pero ahí, en las fuerzas, en la Policía Federal, en la Policía de Salta, sí. en la Policía bonaerense, ¿No son claras las jornadas laborales? no están sindicalizados. Bien. ¿Y por qué en Estados Unidos se le permite? Lo dejamos para el programa que viene, si querés, Leandro. Pero ¿por qué en Estados Unidos se permite que la policía esté sindicalizada y acá En no? Estados Unidos está sindicalizada, tiene la unión de que los protege. Ante una suspensión le pagan el sueldo. Acá si te suspenden y te hacen la investigación, dejas de cobrar Dejas de cobrar. y seguís siendo miembro de la fuerza. Entonces no puedes trabajar. La gran mayoría termina renunciando a ¿Sabías que fin de en legislativa. un proceso en Estados Unidos ante un policía, el sindicato interviene en ese proceso para que las cosas sean claras y no se vea El perjudicada su sindicato imagen? le pone un abogado. También. Acá Ahora, no. ¿por qué acá en Argentina se ve mal que la policía esté sindicalizada? ¿Cuál es el problema? ¿Es un problema cultural? ¿Es un problema social? ¿Es un problema de los gobernantes? ¿Qué es? La situación que se da el foco es que están sindicalizados los empleados privados.
Acá no es un empleado ni público ni privado, es un dependiente de una fuerza de seguridad. Por tales razones no se le permite acceder a la sindicalización. Hubo un fallo de la Corte que le prohibió. Sí, ¿está bien fundamentado ese fallo? Esa es mi pregunta hacia vos. Y si somos todos trabajadores, somos todos iguales ante la ley, el artículo 14 no dice si sos policía no podés detener derecho Claro. al 14 bis. ¿Por qué nosotros se lo cortamos o no se lo permitimos? El resultado lo tenemos hoy. Una fuerza mal instruida, con policía que tienen 2 empleos para poder trabajar, con policía que no está entrenada, sin elementos, sin tirar muchas balas, porque las balas las tienen que pagar la fuerza, entonces tampoco se les da acceso a que puedan disparar. Y hoy, muertos de hambre, que terminan recurriendo a ayudas o a comedores para poder vivir. O tener 2 trabajos. Si la Constitución no prohíbe la sindicalización de la policía, pero la Corte Suprema sí. ¿Qué instancia podría llegarse a dar? Estamos hablando de la misma Corte Suprema que va a resolver en algún momento el conflicto con la ley de modernización laboral. La misma Bien. Corte Suprema, exactamente. Por eso te pregunté si estaba... Relación de trabajo, la OIT, ¿qué es lo que se puede hacer? Podría llegar a recurrir ante la Corte Interamericana. Hay antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde termina sacando una recomendación. No te obliga, pero saca una recomendación. Bien. Bueno, chicos, ha sido un placer tenerlos acá en el estudio. Vamos a continuar con este programa que se llama Hablemos con Seguridad. La semana que viene, no se lo pierdan. No se pierdan el programa porque tenemos un programón. Así que muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Esteban. Por favor, muchas gracias por esto. Muchas gracias, familia que nos está viendo. Con este programa, gracias a mis compañeros, la idea es subir la vara y establecer cuestiones que hacen de todos los días de toda la fuerza de seguridad. Exactamente. Nos vemos la semana que viene con más Hablemos con Seguridad.